contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Sin lugar a dudas, cuando vemos este versículo, sabemos que Pablo está mencionando aquí, o hace referencia a aquellos que son enemigos de la cruz, aquellos que niegan el Evangelio, aquellos que viven en toda impiedad, viven en pecado, viven en rebeldía en contra de Dios. Así que no nos es difícil llegar a esa conclusión porque conocemos el resto del capítulo, ¿verdad? Y así es capítulo 1, 2 y 3. Pablo lo que hace es que nos da una radiografía del alma del hombre y su estado de muerte y de constante juicio delante de Dios. Así que consideramos a todo no creyente, porque así lo dice la Escritura, enemigos de la cruz, enemigos con la necesidad de ser reconciliados. De ser reconciliados con el Padre por medio del Hijo. Enemigos con la necesidad de escuchar el Evangelio y el ruego para que vuelvan de su pecado a Dios. Pero hay otro enemigo de la cruz, otro enemigo del Evangelio, y esa es la religión creada por el hombre. La religiosidad, la cual a menudo se puede confundir con una relación auténtica con Dios. La religiosidad se centra en reglas, en rituales, en apariencias externas, mientras que el Evangelio se trata de una formación interna, una transformación del corazón y una relación viva con Jesucristo. Todo lo demás es simple religión. La religiosidad nos busca llevar por nuestra propia cuenta, nuestra propia justicia, nuestra autoglorificación. Mientras que el Evangelio, por el contrario, nos llama a confiar en la justicia de Cristo, que es suficiente para nuestra salvación. El pastor Timothy Keller, que ya pasó a la presencia del Señor este año, usaba una ilustración que ya otra vez se la hemos mencionado. Pero él decía que así como Cristo estaba crucificado entre dos ladrones, así mismo el Evangelio está crucificado entre dos ladrones. El incrédulo, o también el irreligioso se le puede llamar, y el religioso. Ambos son enemigos del Evangelio, tanto el libertino como el legalista. Y hoy vamos a estar viendo cómo Marcos aborda esta situación en esta tercera controversia entre Jesús y los escribas. Recordemos brevemente las dos primeras. La primera controversia surge cuando Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí los escribas se escandalizan, ¿no? Se ruborizan y exclaman: ¿por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Exacto, pareciera la respuesta de Jesús. La segunda controversia fue acerca de cómo puede este hombre comer con pecadores y con publicanos. ¿Cómo es posible que este hombre se pueda juntar con aquellos que nosotros lo vemos como lo peor de lo peor? ¿Cómo le puede mostrar gracia? ¿Cómo se puede sentar a la mesa, codo con codo? Y acuérdense, las mesas no tenían sillas, todos estaban inclinados, había todo un cuadro de intimidad cuando se compartía la mesa. Los escribas no podían ellos entender cómo esta persona se podía relacionar con ellos. Todo eso sucede en la casa de Leví, después que Leví responde al llamado de Jesús. Y él hace un banquete, dice, en su casa, ¿verdad? Vemos el corazón agradecido. Pero ahora Marcos nos va a presentar una tercera controversia que nos permite ver el carácter que un legalista no puede ocultar. Un legalista no puede ocultar su carácter religioso. Se le brota por los poros. El pastor Sinclair Ferguson dice que es como el aliento del fumador, ¿no? Ustedes han hablado con alguien que fuma constantemente, se siente, ¿no? Yo por muchos años fumé y siempre un día dejaba olor a tabaco. O es como aquel perfume que uno usa por donde camina, va dejando ese aroma, ¿no? No se puede ocultar. La religiosidad o el legalismo muchas veces
también tienen forma diversa de manifestarse. Muchas veces, algunas son más sutiles que otras. Unas tienen apariencia de costumbres de piedad, como vemos en el caso que vamos a leer de los escribas. Se pueden ver muy piadosas, pero tienen la misma raíz. Buscan una autoglorificación. Buscan su propia justicia. El religioso pretende que con hacer ciertas cosas le está torciendo el brazo a Jesús o a Dios, o le está torciendo la mano para ganarse algo. Mira que estoy cumpliendo. Me debes bendecirlo. Yo el domingo voy a la iglesia, no quiero hacer frío, porque en la semana yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Papá Lindo, como muchos dicen, yo quiero que no sea bueno conmigo. Que pretenden ganarse el favor de Dios. Y en esta época nos encontramos con este mismo dilema entre la ley y el evangelio. Y no es un asunto menor. Vemos hoy cómo cada vez más se levantan estos pequeños grupos dentro de las mismas iglesias queriendo volver a los ritos, a las costumbres, a las celebraciones y a las restricciones del antiguo pacto. Es increíble ver estas cosas. Muchos andan buscando sus raíces hebreas. Y muchos pretenden ganarse bajo la observancia de todos estos ritos, todas estas celebraciones, todas estas fiestas, lo que claramente ya se nos ha otorgado por gracia. No podemos traer la costumbre del antiguo pacto al pacto de la gracia. Porque el antiguo pacto nos muestra la incapacidad del hombre para obedecer. El antiguo pacto nos muestra cómo el hombre necesitaba a alguien que sí obedezca. Y muchos pretenden vivir bajo Deuteronomio 28:1. Si haces estas cosas, serás bendecido. Y mucha gente dice, no, Dios me bendice porque yo hago estas cosas. El antiguo pacto nos muestra la incapacidad tuya y mía para obedecer. Y la gran necesidad de que venga alguien que sí pudiera cumplir y que nos represente. Ese es Cristo. Ahora, muchos pretenden decirle a Dios, yo sí puedo cumplir, así que bendíceme. Vivir bajo el yugo de la religiosidad es vivir en una ceguera. Y por eso hemos titulado el sermón de hoy, la ceguera de la religión. Vamos a ver 3 puntos acerca de la ceguera de la religión. Esta ceguera está fijada en la autojusticia del hombre, versículo 18. Esta ceguera nos priva del gozo en Cristo, versículo del 19 al 20. Y esta ceguera es incompatible con el Evangelio, versículos 21 y 22. Repito, para los que les gusta escribir, esta ceguera está fijada en la autojusticia del hombre, esta ceguera nos priva del gozo en Cristo y esta ceguera es incompatible con el Evangelio. Vamos a pedir al Señor, hermanos, que nos ayude, que su palabra nos haga entender su voluntad para nuestras vidas y que nos permita seguir creciendo en el conocimiento de su Hijo Cristo. Amado Padre, te damos toda honra, toda gloria, todo honor. Al abrir tu palabra, Señor, nos postramos delante de ti. Buscamos, Señor, con tu consejo, buscamos oír tus instrucciones por medio de la palabra. Aquieta nuestros corazones ansiosos, afanosos, Señor. Y ayúdanos a que nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Obra, Señor, en tu pueblo. Y obra también con aquellos que aquí no te conocen. Ten misericordia de aquellos que están aquí hoy y se están perdiendo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Nosotros vemos este pasaje, hermano, y es difícil determinar si ha transcurrido un gran tiempo, algún tiempo o no. Entre el banquete en la casa de Leví y lo que el hermano Guillermo leyó. Y los evangelios de Mateo y Lucas, la narración sigue el mismo curso, así que no se nos
queda claro si ha pasado algún tiempo, otro día, unas cuantas horas. Esta pregunta que surge acerca del ayuno, debemos tomarlo de la manera como lo tenemos delante de nosotros. Pareciera que es el mismo escenario. Y los mismos testigos que protestaron acerca del banquete, que eran los escribas, no estando contentos con la respuesta que Jesús les había dado, que lo vemos en el versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. No contentos con esa respuesta, ellos siguen cuestionando a Jesús, y vamos a notar aquí el gran contraste que Marcos quiere hacer entre estos dos grupos, este grupo de religiosos y este grupo de pecadores que han sido transformados por la gracia de Jesús. ¿Qué es lo que caracteriza a un grupo que ha sido transformado? ¿Qué caracteriza al creyente? El gozo. Eso es lo que Marcos nos quiere dejar ver. Lo que no sabemos, versículo 18, vamos a leerlo, dice: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? No sabemos si Marcos, al decirnos que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban, no sabemos si lo que nos está diciendo es que mientras este banquete se llevaba a cabo, estos dos grupos efectivamente estaban ayudando al mismo tiempo. Pero yo creo y estoy convencido que tiene sentido si lo vemos de esa manera, dado a lo que viene después, el contexto. Lo que no se nos dice tampoco es si que estos dos grupos estaban ayunando con el mismo propósito. Si es que realmente estaban unidos en un mismo sentir cuando estaban ayunando, o cada uno estaba ayunando por su lado. Entendemos ya que para estas alturas Juan Bautista posiblemente ya haya sido ejecutado, y quizás esa sea la razón por la cual sus discípulos estaban ayunando. Un ayuno de dolor, un ayuno de luto. Ahora, dudo que los fariseos, o los discípulos de los fariseos, que vendrían a ser los que eran estudiantes de los escribas, dudo que ellos estén ayunando por la pena que estaban atravesando los discípulos de Juan Bautista. Pero quizás aprovechan esta ocasión para unir fuerzas. Posiblemente los instigaron. Posiblemente le dijeron al otro grupo: oye, mira, nosotros estamos cumpliendo con el ayuno y estos están ahí en plena fiesta comiendo todo lo que se les ponga por delante. Alguien tiene que decirles algo. Como es clásico de aquellos que son instigadores, procuran sumar gente a su movimiento, a su sentir. Algo que debemos señalar también es que el ayuno era una práctica muy común en la época de Jesús, tan común que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Y no porque así la ley lo haya estipulado. La ley estipulaba un ayuno que encontramos en el libro de Levítico, y que dentro de ese contexto el ayuno es un acto de arrepentimiento, preparándose para el día de la expiación. Ahora, quizás la pregunta surge: ¿y entonces por qué Jesús ayunó al comienzo de su ministerio, sabiendo que el ayuno era una preparación de arrepentimiento para el día de expiación? Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, pero una vez más debía identificarse con los pecadores que él iba a salvar. Así que en preparación de su ministerio y del día de la expiación por medio de su sangre, el ayuno. Conforme avanzamos en el Antiguo Testamento, vemos que las observancias de ayuno se volvieron a repetir, y había otras ocasiones por las cuales ya el ayuno se hace tradicional dentro del pueblo judío. Y en el tiempo de Jesús, los fariseos tomaban los lunes y los jueves de cada semana. Para ellos el ayuno se había convertido en una manera práctica, religiosa, usado quizás como una especie de medalla, ¿no? Una especie de reconocimiento, de placa de reconocimiento, para dejarles ver a las otras personas lo sinceros que eran ellos acerca de su religión. Jesús
mismo en el Sermón del Monte habla acerca de este tipo de ayuno. Y él dice, no pongan la cara como tristes, como los hipócritas, porque ellos disfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. O sea, iban por la calle con un rostro desencajado. Pobre de mí. Tenía que hacerse obvio lo que ellos estaban haciendo. Ese es el religioso. Buscan que sea obvio lo que ellos hacen para que la gente los aplauda. Lo único que ellos pretendían era mostrarle a los hombres que ellos eran más piadosos que el resto del pueblo. Ellos pertenecían a una élite más espiritual. Era jactancia, hermanos, disfrazado con un rostro que mostraba sacrificio, pero al final era un corazón jactancioso, un corazón orgulloso. Míreme, estoy ayunando. Yo sí soy creyente, no como estos de por aquí, estos tibios. Yo sí soy un hijo de Dios. Así que ellos solo buscaban el reconocimiento de la gente y hasta ahí nomás llegaría su recompensa. No tenía nada que ver con una práctica de agradecimiento que los acercara al Padre, y así es con toda práctica religiosa. La religiosidad busca alejar al hombre del verdadero Dios. Nunca lo acerca. Por más que estas prácticas se vean muy piadosas. Ahora, este grupo, los fariseos, los escribas, se acercan a Jesús y levantan su reclamo, ¿no? ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y una vez más, estas personas no se dan cuenta de su condición. Cristo les acaba de decir que Él ha venido a buscar no a los justos, no a los que se creen que están bien, sino a los pecadores, aquellos que reconocen su condición, aquellos que ven su bancarrota espiritual. Y es así como Marcos, a través de esto, nos da una ilustración vívida. ¿Cómo luce una persona que se cree justa, que se cree sana? Confía en sí misma. Confía en sus esfuerzos, en su alta moral, en sus esfuerzos religiosos. Pero una vez más, hermanos, vemos la incapacidad del hombre, la inhabilidad del hombre. Y a menos que no sea intervenido divinamente, providencialmente, soberanamente, Él no puede ver su condición. Así que ellos persisten en ser aquellos que están sanos. Y nosotros no somos muy diferentes, hermanos. Y amigos lo visitan. Persistimos en nuestras prácticas porque aquellas avalan nuestra religiosidad, nos hace sentir bien. Así que estos persisten en decir que ellos son los justos. Y que las prácticas religiosas nos llevan a confiar en nuestra autojusticia, en la tradición de los hombres. Y es una falsificación de una vida plena y abundante en Cristo. Hermano, ¿cuántas prácticas religiosas o con cuántas prácticas religiosas hemos llegado al Señor? Todos los que estamos aquí podemos decir que de alguna manera hemos llegado al Señor con al menos unas cuantas. Ya sea que la hemos heredado por tradición, ya sea que la hemos heredado por aprendizaje, por necesidad, sea como sea, hemos adquirido todo un sistema de religión creado por nosotros mismos. Pero tú puedes decir, no, pastor, te equivocas, yo no tengo ningún contexto religioso, yo nunca he creído en nada. Pero nosotros mismos somos nuestro propio Dios. Así que no importa si tú no tengas un contexto religioso per se, eres un religioso porque crees en tu autojusticia. Tú mismo eres tu carta de presentación. Tú mismo eres tu propio Dios. Y de alguna manera queremos autojustificarnos, de alguna manera queremos autogloriarnos y queremos decir, yo estoy bien,
Nos comparamos con otros y pensamos para nosotros mismos, yo no soy así. Al menos he tratado de conducirme decentemente en toda la vida. He sido un buen hijo, he sido un buen padre, he sido un buen hermano, he sido un buen vecino. Mientras que otros iban por ahí despilfarrando su dinero, yo he sido un buen administrador, he sabido repartir entre los míos. Y déjame decirte que todos esos son ritos religiosos. Todo eso es confiar en ti. ¿Por qué ritos religiosos? Porque buscan de alguna manera aquietar tu conciencia delante de Dios. Autojustificarte, autogloriarte. Entonces, muy diferente a este grupo de personas, muchas veces no somos hermanos. Pasa dentro de la iglesia. Buscamos muchas veces el reconocimiento de las personas. Aún habiendo venido a la verdad del Evangelio, muchas veces nuestro corazón nos arrastra a querer llevar prácticas que nos autojustifiquen, que nos den la certeza de que algo bueno estamos haciendo y que Dios nos va a bendecir porque obedecemos. Empezamos en la gracia y terminamos confiando en nosotros mismos. Terminamos confiando en qué es lo que yo puedo hacer para sostener mi salvación. Esta pregunta que hace este grupo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? No es para nada una pregunta inocente, no es de simple curiosidad. Esta pregunta revela lo que hay en el corazón de estas personas. Nuestra palabra revela lo que hay en nuestro corazón, lo hemos estudiado. En esta pregunta hay orgullo, en esta pregunta hay egocentrismo. Nos deja ver su indignación, nosotros estamos cumpliendo y ellos no, esto no es justo, yo hago y este no hace nada. Son como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Muchas veces pensamos que el que está mal en la parábola del hijo pródigo es el hijo que se va. Pero los dos están mal. El hijo mayor estaba completamente molesto, estaba indignado al ver una vez más la celebración, el banquete con el cual el padre recibe a este hijo, que como él dice estaba muerto, estaba perdido, ahora había sido hallado. Y el hermano mayor no comparte el gozo del padre. Su indignación y su orgullo lo llevaba simplemente a verse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él había servido. Él había cumplido todos esos años en la casa del Padre. Su indignación nos deja ver lo lejos que estaba su corazón del Padre. Él había cumplido para ver si podía obtener un beneficio. Por mí no has matado ni un becerro. No has matado nada. Yo todos estos años te he servido, he cumplido, he estado aquí, este otro se va, gasta su dinero con prostitutas, hace lo que quiere, y tú encima haces un banquete por él. Pero Cristo sí es el buen hermano mayor. Él sí celebra nuestra salvación. Entonces el gran problema de la religión o de los sistemas religiosos es cumplir para buscar algo a cambio por parte de Dios. Miren, mucha gente hace cuantas largas penitencias, es una pena, es doloroso ver cuánta gente camina de rodillas para ir a un sitio, queriendo que por eso el Señor les va a contestar algo. Se autoflagelan, recorridos interminables, y en el mundo evangélico no hay mucha diferencia, gente que muere ayunando, ayunan y después se mueren. A ver si consiguen un favor por parte de su Dios. Y debemos de cuidarnos, hermano, porque como hemos dicho, en nuestro corazón hay un fariseo enano que siempre quiere salir. Siempre nuestro corazón va a querer buscar la gloria en todo lo que hacemos. Así que debemos cuidarnos, hermanos, de no sumar requisitos que el Evangelio no contempla. Debemos de cuidarnos, hermanos, nosotros mismos, que habiendo conocido la gracia salvadora, no sumar escalones para que encuentre la salvación. Pero somos buenos haciendo esto, hermano.
La salvación es por gracia, por medio de la fe y únicamente en Cristo. ¿Qué debe hacer el hombre? Creer y arrepentirse, es lo que debe hacer. Y eso después se hará evidente en la vida de la persona. Pero no podemos poner requisitos ni exigencias más allá de la Escritura. Debemos de cuidarnos, hermanos, también de buscar cualquier medio de autojustificación, cualquier práctica que nosotros hagamos, que nazca de un corazón buscando algo a cambio por parte de Dios, es fariseísmo, hermanos. Es fariseísmo. Por eso la religiosidad es una ceguera. Y es una ceguera que está fijada únicamente en la autoexaltación del hombre, en la autoglorificación, en la autojustificación. Y es enemigo de la cruz, es enemigo del Evangelio. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Y la respuesta de Jesús es sorprendente porque no va directamente a la objeción de los fariseos. Lo que hace Jesús es sorprendente porque lleva la mente de estos fariseos a transportarse a un evento, un ambiente, un escenario que ellos conocían muy bien: la celebración de una boda. Y ante la pregunta ¿por qué no ayunan?, Jesús le responde con otra pregunta: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que están con el esposo? ¿Acaso pueden estar los acompañantes del novio, estar con caras tristes ayunando? ¿Acaso pueden los que están celebrando la boda del novio tener tiempo de lamento con rostros desencajados? Estos acompañantes del novio están ante el día más importante de esta persona. ¿Cómo pueden estar tristes? Hace poco, hermanos, celebramos la boda de nuestro hermano Ever y Rosana, ¿verdad? Ahora imagínense, hermanos, que en medio de esa gran celebración, nuestro hermano Ever se haya parado y ha dicho: hermano, por si acaso estamos en ayuno. Hermano, vamos a poner nuestras caras un poco tristes, por favor, lo más que pueda. Franklin, tú siempre te ríes, por favor, con tu cara más triste. Sufra, hermano, sufra, por favor, estamos en ayuno. Hubiera salido hasta en los periódicos. En Facebook, en esta época. ¿Qué es lo que este grupo debían entender entonces? Que la llegada del Mesías, que traía perdón de pecados, debía traer un gozo verdadero, hermanos. Un gozo verdadero y un gozo perdurable. Que la reacción de lo de la casa de Leví se compara con aquellos que son invitados del esposo. Pero no solamente porque están invitados para estar sentados, como nosotros estamos familiarizados en un matrimonio. Los que eran invitados por el novio eran responsables de los arreglos y el festín de la boda. Sería fuera de lugar cualquier cara larga. Así que eso es lo que Jesús le está diciendo a estas personas. Debes entender que cuando el pecador recibe perdón de pecados, la reacción más lógica es un gozo. Un gozo de un festín, un gozo de una celebración. No un emocionalismo, un gozo verdadero. ¿Por qué gozo? Porque sé que todo lo que estaba en mi contra delante del Señor ha sido cancelado. No hay nada más que Él tenga en contra de mí. Cristo lo pagó. Derramó su sangre preciosa por mí. Pero más allá de eso, hermano, la imagen es hermosa porque Cristo mismo se refiere a Él como el esposo. Y en el Antiguo Testamento, el Mesías nunca es relacionado como el esposo. Solo Dios es relacionado como el esposo. Isaías 54:5 dice: porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Y este Dios encarnado estaba entre ellos, hermanos. Por eso no podía haber lamento. Aún esta gran verdad, aún está media velada ante la mirada atónita también de sus discípulos. La verdad que Cristo
es Dios hecho hombre, pero espero, hermanos, que entre ninguno de nosotros que confesamos a Cristo, esta verdad esté velada, sino que esta verdad esté clara, que Cristo es Dios hecho hombre, que Cristo es eterno, que Cristo es divino. Porque solo alguien que es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, podía pagar por nuestros pecados. Este es aquel que hace limpio lo que era inmundo. Este es aquel que perdona pecados como solo Dios podía perdonar pecados. Este es aquel que se sienta a las mesas de pecadores redimidos y transformados. Y este es aquel que trae gozo perpetuo a los suyos. Así que ante la pregunta de los escribas, la respuesta es obvia. ¿Por qué no ayunan? Porque están de fiesta. Están de celebración, están llenos de gozo, están llenos de júbilo, están llenos de alegría. Pero en la ceguera de la religión nos quiere privar del gozo que hallamos en la realidad de la justificación, del perdón de pecados, de sabernos reconciliados con el Padre, sabernos que hemos sido acercados a Él. Antes éramos enemigos. Antes estábamos muertos y ahora hemos sido hechos completamente justos solo por los méritos de Cristo. Ese es un gozo, hermanos, que la religión jamás nos va a poder dar. Ni tus propias obras. Tú confías en tus obras, dice la Escritura, que son trapos de inmundicia, cualquier cosa que tú quieras usar para ponerte bien delante de Dios. ¿Y saben lo que trapo de inmundicia significa, no? Era un paño de menstruación para mujer. Así de clara es la imagen. No solo somos invitados a la boda, hermanos, sino es que nosotros mismos somos la novia de Cristo. Y como dice la palabra, somos una novia a la cual Él ha lavado, Él ha purificado para presentársela a Él mismo sin mancha ni arruga. Y hermano, yo no sé tú, pero cuando yo veo mi vida, cuando recuerdo de dónde el Señor me ha sacado, cuando recuerdo todo obrar de impiedad, toda transgresión, toda maldad que he cometido en mi vida, no me queda otra que gozarme de saber todo lo que se me ha sido perdonado. Y ahora que con toda convicción tú y yo, y cuando hemos venido a Él, podemos decir con sumo gozo, somos de Él, todo fue pagado. Consumado ha sido, el precio total ha sido cancelado y estamos completos, hermanos. ¿Cuánto gozo debiera de invadir nuestro corazón? Porque a cada momento es el lamento y la tristeza la que caracteriza tu vida en vez del gozo en el Señor, que no es circunstancial. Sí, vamos a pasar situaciones, hermanos. Claro que sí. ¿Va a haber dolor? Por supuesto que sí. Pero eso no puede caracterizar tu vida, no puede caracterizar tu matrimonio, no puede caracterizar tu paternidad, no puede caracterizar tu hermandad, no puede caracterizarte a ti si eres cristiano. Debe haber un gozo de saber que todo está bien entre tú y Dios. Y este es el gozo del cual la religión nos quiere privar, que es el segundo encabezado, ¿verdad? Pero este gozo tuvo un costo. Había un precio que pagar por tu gozo y por mi gozo de saber que estamos en Cristo. Ese gozo que solamente viene a la vida del ser humano cuando entendemos que estamos en Cristo. A nosotros no nos costó nada, pero al esposo, al novio, sí le costó. Miren el versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Así como el profeta Isaías dice en el capítulo 53, versículo 8, el siervo sufriente del Señor sería cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de su pueblo. Cristo sería quitado de en medio de ellos. Y ahí, solo ahí sería apropiado el dolor. Ahí vendría el dolor. Y así también para nosotros, hermanos, hay un tiempo apropiado para el dolor, que es lo que posiblemente represente el ayuno. Cuando consideramos que el esposo
nuestro Señor Jesucristo fue cortado de la tierra de los vivientes, fue llevado a la cruz en completa soledad para hacer expiación por nuestros pecados, para morir la muerte que nosotros debiéramos haber muerto, para pagar el precio por nuestros pecados que nosotros jamás pudiéramos pagar. Cuando entendemos que Él murió en nuestro lugar, que Él cargó con la ira que nosotros merecemos, que Él llevó en sus hombros nuestro juicio, que Dios lo colgó del madero a su Hijo por amor a nosotros, cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado y cómo aún somos arrastrados al pecado día a día, ahí es apropiado el sufrimiento y el dolor. A estas alturas, ya el diálogo se ha visto reducido solo a Jesús hablando. Los que vinieron con la pregunta a estas alturas muy probablemente están boquiabiertos, ¿no? O están cavilando entre ellos, en su corazón. Y Jesús va a usar dos ilustraciones más a modo de parábola para hacer entender el tercer encabezado que traemos ahora. La religiosidad es incompatible con el Evangelio. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe las odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha echado. La religiosidad es como un vestido viejo que necesita ser desechado. El Evangelio no es un plus. El Evangelio no es algo para que tú añadas a tu vida. No es para que lo añadas a todas tus actividades religiosas, y mucho menos para sumarla, para añadirla a las actividades del antiguo pacto. Cristo vino y en Él se cumplió todo aquello que solo Él podía llenar. Él vino e hizo todas las cosas nuevas. Nos ha hecho nuevas criaturas. Así que no simplemente ahora sumamos a toda una lista de prácticas que me da un sentir de autojusticia, ahora a esa lista sumo Cristo. La imagen es clara, es como querer poner una tela nueva en un vestido viejo. Son incompatibles. Entendiendo lo que era para ellos un pedazo de tela nueva, al coserse en un vestido viejo, al pasar por el agua, al pasar por el día a día, ese desgaste iba a tender a encoger esta tela nueva y esto produciría una rotura mayor, peor. Así que si tu intención es simplemente agarrar cosas del Evangelio aquí y por allá, cosas que te agradan o que suenan bien, para sumarlo a tu propio sistema de creencias, vas a terminar peor. Corres el riesgo de crear anticuerpos al verdadero Evangelio. Si lo que has creído solo te sirve como añadido a lo demás, solo porque calma tu conciencia, aún sigues perdido, aún sigues perdido. Cristo no vino para poner remedios a un antiguo sistema. Cristo no ha venido simplemente para que sea algo que tú sumas a tu vida, a tu día a día. Cristo ha venido para transformar nuestra vida. Él no ha venido para adaptar su evangelio a nuestras creencias. Debe haber una renuncia total a todo lo que nos da cualquier sentido de autojusticia y abrazar a Cristo sin condiciones algunas. Cristo nos trae un vestido completamente nuevo. El vestido de su justicia, no de mi justicia. Y somos revestidos en su justicia, en lo que Él cumplió, en su obediencia activa, en cumplir todos los mandamientos, su obediencia pasiva, estando en la cruz, recibiendo la ira del Padre. Es un vestido precioso con el cual somos vestidos. Amén. Él es el vino nuevo. Y así como las odres de pieles de animales, cuando ponían el vino en las pieles, estas pieles se estiraban producto de la fermentación, pero ya estas pieles pierden su capacidad de extenderse. Si se les pone vino nuevo, estas odres se revientan.
Cristo no puede ser contenido en una serie de creencias religiosas. Ahora, todo aquel que ha venido a Cristo, porque también estoy cansado de escuchar Cristo es una relación y no una religión, todo aquel que viene a Cristo viene a la verdadera religión. Y eso hay que decirlo. Pero no es por conseguir algo a cambio de Él, es porque todo se nos ha dado por Él. Así que el sistema antiguo representa exclusión, representa condenación. Pero Cristo vino y Él mismo es nuestra paz, para que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estaban lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, escribió Pablo en Efesios. Y esto es incompatible, totalmente incompatible. La religión es incompatible con lo que acabamos de leer de lo que Pablo escribió. Es incompatible la religión y el evangelio. Hermanos, no volvamos a la salvación por obras. No pretendamos ganarnos la bendición de Dios con una serie de cosas que podamos hacer. No vivas en esa ceguera. No podemos ganarnos la bendición de Dios porque ya se nos ha sido dada en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual en Él se nos ha concedido. Cristo vino y cumplió y llenó cada una de las exigencias de la ley. Él cumplió activamente lo que Moisés dijo. Ustedes leen Deuteronomio 28, del 1 al 14, léanlo en su casa. Todo eso lo cumplió Cristo por nosotros. ¿Para qué? Porque para nosotros era imposible. Y Él sufrió la maldición y el castigo que hallamos del capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 15, pero capítulo 28 en adelante. Toda esa serie de maldiciones Él las sufrió a favor nuestro. Eso era por justicia y por derecho para nosotros. Entonces, ¿qué ley? ¿A qué ley está sujeta la iglesia de Dios? ¿Cómo entendemos el evangelio y la ley? Toda ley moral que el Señor ha dado en su palabra no ha prescrito, porque muestra el carácter de Dios y la santidad de la iglesia. No podemos decir solamente, bueno, eso es en el Antiguo Testamento y ya ahora no tenemos que hacerlo. Eso no tiene mucho sentido. Pero la ley ceremonial, la ley dietética, la ley sacerdotal tuvo su cumplimiento en Cristo. Esa es la manera como debemos de ver el antiguo pacto y el nuevo pacto. No vivimos sin ley. La ley moral del Señor es la que debe caracterizar a aquellos que son de Él. ¿Por qué? Porque ahora sí es posible para nosotros cumplir, porque ya no está inscrita en piedra, sino está inscrita en nuestros corazones. Ahora no solamente la leemos como Moisés la presentó al pueblo, ahora la promesa ha sido que la palabra del Señor está en nuestros corazones. Y por medio del Espíritu, ahora sí podemos cumplir lo que antes no podíamos cumplir. Perfectamente, aún no, hermanos. Aún no. Llegará el día que sí. Pero día a día, debemos despojarnos del viejo hombre, que es una constante, es un verbo activo. Así que ahora obedecemos por amor, por el gozo que nuestro esposo ha traído a nuestro espíritu. Por eso ahora obedecemos, nunca buscando nada a cambio. Quiero terminar este sermón haciendo la pregunta, preguntándote a ti: ¿vienes aquí pensando que vas a conseguir algo a cambio de Dios? ¿Vienes aquí pensando, es domingo, me toca ir, tengo que cumplir, el día de mañana tengo una serie de cosas y... ¿Vienes aquí queriendo sumar a Jesús a todo un set de creencias, a todo un sistema de creencias que tú tienes? Si es así,
déjame decirte que estás bajo la ceguera de la religiosidad. Y quisiera rogarte a que abandones todo y corras a Cristo. Quisiera rogarte y hacerte ver que solo en Él encontrarás el gozo que la religión jamás te puede dar. Si te arrepientes de tu pecado y pones tu confianza en el Hijo, en Cristo, serás salvo. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por cómo tu palabra nos consuela. Trae consuelo, Señor, de poder ver nuestra posición como hijos tuyos y el gozo, Señor, nos recuerda, nos exhorta, Señor, porque muchas veces no nos identifica el gozo. Muchas veces es un constante lamento, Señor. Y hay tiempo para todo. Así que te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de gozo. Si hay falta de gozo es porque nos centramos en nosotros mismos, Señor. Y no vemos más allá. No vemos lo que tú has hecho por nosotros. Tenemos en poco, Señor, esa es la realidad. Tenemos en poco que nuestras cuentas contigo están saldadas. Oh, perdónanos, Señor, por tanta ingratitud que hay en nuestro corazón. Y te ruego, Señor, por aquellos que aún se aferran a un sistema de creencias pensando que eso los pone bien delante de ti. Te ruego, Señor, que quebrantes su corazón, que le muestres su condición y que le muestres la hermosura de tu Hijo Cristo. En Él hemos orado. Amén.